Buenas noches, es el noveno ya Journal Club que tenemos. Hoy va a presentar el doctor Óscar Gutiérrez, cirujano cardiovascular desde la ciudad de Mérida. Y hoy vamos a hablar acerca del cierre de 6B mediante procedimiento híbrido. Oscarito, gracias. Y Muy es bien. todo tuyo. Comparto pantalla para que la puedan... ¿tienes bloqueada, Charlie? A ver si la puedes habilitar para compartir. Listo. Ok. Muy bien. ¿Se está compartiendo? Ok. Todavía no la vemos, Oscarito, la pantalla. Ok, ok. Listo. Excelente. Bueno. Muy bien, bueno, les voy a presentar un caso. Es un pacientito que tenemos. El paciente llega con nosotros, 2 meses de edad, llega en malas condiciones generales. Se evidencia en el paciente pues un estado de desnutrición importante. Él llega el paciente pesando 2,6 kilos y nosotros dentro del abordaje que se le está haciendo, llegó con nosotros porque es un hospital donde el único servicio pediátrico que tenemos en ese momento es cardiología y cardiovascular. Y se realiza un ecocardiograma. El ecocardiograma es el siguiente. En el cual podemos ver las imágenes y se puede identificar una CIB muscular, una CIB amplia, y que en este caso se proponía hacer con este pacientito pues, diferentes abordajes. Como pueden ver también el ventrículo derecho es un ventrículo que se encuentra un poquito más grandecito en comparación al ventrículo del lado izquierdo, y teníamos un QPQS de 5:1. Con este paciente, en primera instancia, pues se propone hacer un procedimiento en el cual es pues, intentar hacer un bandaje. Ahorita, en estos momentos, por la situación que estamos viviendo en el país, pues es difícil realmente. Y también otra de las alternativas era intentar un cierre quirúrgico. Sin embargo, por la ubicación, es una CIB que se encuentra por debajo de la banda moderadora, está casi llegando al ápice. Entonces, es una ubicación difícil, es una CIB complicada, tiene una dirección, una distribución compleja. Entonces, se tuvieron que proponer algunos otros manejos o proponer alguna otra forma de tratar de corregir este padecimiento en el paciente. Eso nos llevó a hacer unas revisiones, empezar a considerar algún otro tipo de alternativa para este pacientito. Entonces, dentro de esto, empezamos, les voy a platicar ahora sí de los artículos que pudimos revisar. Son un par de los artículos que vimos y que son los que se compartieron para que los pudieran revisar también ustedes. Sobre todo el primero, que es un artículo es un artículo de revisión. Si bien está publicado en la revista de cirugía cardíaca del 2014, y que esta revista tiene un factor de impacto bajo, al ser un artículo de revisión, tenemos un nivel de evidencia 2 y un grado de recomendación B, que sí que es un buen grado de recomendación y que puede ser tomado en consideración por otros centros. Bueno, este artículo está realizado por el grupo del doctor y este grupo hablan del cierre con dispositivo perventricular de los defectos septales de ventriculares. Como bien saben, pues la CIB es del 20 al 30% de las cardiopatías congénitas. El cierre quirúrgico es considerado en muchos centros como el gold estándar y requiere en la mayoría de los casos pues el uso de la bomba de circulación y una esternotomía total. En 1988 se realizó el primer caso que fue reportado de manera con un cierre percutáneo, y esto estuvo asociado a varios efectos adversos en las siguientes series que se empezaron a realizar a partir de 1990. Estos casos reportaban los efectos adversos, los más frecuentes, las arritmias, el embolismo del dispositivo durante el procedimiento o en las primeras horas siguientes al procedimiento, así como complicaciones vasculares, sobre todo complicaciones vasculares en los pacientes que son pequeños, menores de 5 kilos, ya que el vaso sanguíneo tiene un calibre pequeño y es muy complicado, es casi imposible realizar el procedimiento en este tipo de pacientitos.
En 1997 se reportó el primer caso de cierre sin usar bomba de circulación extracorpórea, usando el equipo de ecocardiograma transesofágico. Lo siguiente que tenemos con esos pacientitos, pues es que el objetivo de esta revisión que ellos hicieron fue hacer una revisión de la técnica y los resultados del cierre perventricular. La técnica está basada en 7 pasos principalmente, en la cual la evaluación prequirúrgica es muy importante. La evaluación prequirúrgica debemos hablar de que son pacientitos que requieren estar totalmente con anestesia general, necesitan, o la mayoría de las series reportan el uso de ecocardiograma transesofágico, que es lo ideal para un procedimiento de este tipo, y que lo más importante es que hay que saber identificar la localización de la CIB. Hay que estar familiarizados con la preparación del sistema de liberación. Por eso es muy importante que en este tipo de procedimientos el hemodinamista esté presente en la sala, o que la persona que lo va, que prepara el sistema, lo sepa, esté familiarizado con la manipulación del mismo. La mayoría de los reportes comentan que es conveniente hacer una estenotomía media parcial o una incisión en el tercer espacio intercostal izquierdo. La elección y la exposición del ventrículo derecho debe ser de una manera adecuada, en la cual se identifica la CIB, se decide por medio de ecocardiograma transesofágico, y se va seleccionando el sitio en el cual se va a realizar la punción. Se debe introducir el sistema de liberación y se debe de realizar previamente una jareta, y lo más recomendable es hacer una jareta con colchón. Hay reportes o estudios que comentan que es conveniente hacer doble jareta previo a la punción. El despliegue del dispositivo debe ser adecuado y no debe de ser forzado. Y debe de existir una evaluación postoperatoria inmediatamente, ya que una de las complicaciones más importantes de este tipo de técnicas es la embolización del mismo. Nuevamente les comento la técnica. En esta imagen, este artículo es muy gráfico, entonces se comenta cómo debes ir buscando el sitio donde debes de funcionar. Aquí se está tocando la pared libre del ventrículo derecho. Lo ideal es entrar de forma perpendicular a la CIB, previa realización de la jareta. Vamos a funcionar en el centro, sin realizar, sin forzar las estructuras. El corazón va a estar latiendo, entonces es importante no forzar demasiado el corazón, no comprimir demasiado. Son neonatos, entonces estos bebés con la mínima manipulación van a responder diferente y se puede llegar a generar un daño importante en el paciente, e incluso se puede llegar a generar obstrucción de alguna de las salidas del ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo. El dispositivo, una vez realizar la introducción de la guía, se va a hacer el cambio por la camisa, en la cual es la camisa para el introductor. El introductor debe de ser manipulado de manera precisa y debe de estar pasando a través de la CIB. Una vez que se pasó a través de la CIB, se despliega la primera porción del dispositivo, asegurándonos que se monte de manera adecuada sobre la CIB. Una vez que se libera el dispositivo, hay que corroborar que permanece en su sitio y hay que vigilar la hemostasia que está presentándose o que debe realizar de manera adecuada en el sitio de punción. Existen diferentes tipos de dispositivos, esto también lo comenta el artículo, en el cual se van a usar dependiendo del sitio del cual se va a tratar de ocluir. Lo más importante, el E, es el dispositivo que se usa a nivel muscular. Si se fijan, el segmento intermedio es un poco más elongado, puede llegar a ser hasta de 4 milímetros. En comparación a los dispositivos que se usan en la perimembranosa, que son dispositivos que tienen 2 milímetros en esa sección. Las ventajas de realizar un procedimiento de este tipo, del cierre perventricular, es que pues finalmente tenemos un acceso directo y es de fácil manipulación.
Al principio pues cuesta trabajo, pero hay que saberlo realizar y tener contempladas todas las imágenes de cómo aterrizar o cómo llegar directamente a la C y B. Este tipo de procedimiento evita el uso de la bomba, minimiza el riesgo de exposición a rayos X y evita la lesión vascular, así como la limitación que se presenta al realizar este tipo de procedimiento en pacientes muy pequeños. Al realizar una estenotomía media parcial, si en algún momento el paciente presenta alguna complicación propia del procedimiento, el paciente, o bueno, el procedimiento se puede convertir a cirugía abierta, quiere decir que puedes realizar una estenotomía media total y puedes fácilmente realizar un procedimiento quirúrgico donde puedas o contener o puedas realizar alguna manipulación o definitivamente puedas hacer algún otro tipo de, tengas un plan alterno, ya sea realizar un bandaje, ya sea realizar intentar el cierre quirúrgico. Por eso es importante tener un respaldo de alguna manera, tener la bomba y preparada por cualquier eventualidad. Dentro del artículo, los autores hicieron una descripción detallada del tipo de CIVs y cómo iban a responder, dependiendo cómo iban a responder a este tipo de procedimientos. Hicieron una revisión de varios artículos en los cuales ellos comentaban que la primer CIV muscular que se intentó cerrar con el cierre perventricular fue en el 2003. Estos autores hablan de que se pueden cerrar defectos únicos o defectos múltiples. Y este tipo de procedimiento se realiza principalmente en las CIVs que son musculares, que están muy apicales o que son denominadas anteriores. El éxito de este procedimiento en este tipo de CIVs, en la CIV muscular, va del 50 al 100%, comparado contra el 50-80% en un procedimiento quirúrgico que realmente es complicado, o un 63 a 80% de un procedimiento percutáneo. La mortalidad de este procedimiento es del 3.6% comparado contra el 17% de un procedimiento quirúrgico. Y las complicaciones más importantes, pues es una arritmia transitoria, que es del 0.8%, comparada contra el 8 al 10% de las arritmias que se llegan a presentar en un procedimiento percutáneo, o el 12% de las que se llegan a resolver de manera quirúrgica. Esta es una tabla, ¿no? Donde están los estudios que se compararon en la experiencia que tenían en otros centros. Como pueden ver aquí, habla del siguiente artículo, lo publicado por Bacha en 2003, en Estados Unidos, donde ellos fueron de los primeros que estuvieron reportando la experiencia con ese tipo de procedimientos y que ellos reportaron 6 casos, ¿no? La experiencia que se encontró, lo que se encontró respecto a las CIVs perimembranosas, los primeros reportes son del 2004. Ellos comentaban que era un procedimiento realizado o realizable en defectos únicos. El éxito de este procedimiento va del 50 al 100% también, depende de la literatura, y comparado contra el éxito quirúrgico es del 77 al 100%, o ya sea en quirúrgico o el percutáneo que va del 63 al 80%. La mortalidad en estos es igual, es similar al previo del 3.6% comparado contra el 17% de quirúrgico. Y las complicaciones, lo más importante es que se puede llegar a presentar un bloqueo AV completo, así como arritmias que son transitorias. Como pueden ver, a pesar de que se pueden presentar estas arritmias y estos bloqueos son menores en comparación a lo quirúrgico o a lo percutáneo. Y estos son los estudios que ellos revisaron, que son los que había reportado hasta ese momento. Y estos estudios, pues, todos son consistentes y todos van hablando del peso del pacientito. Son pacientitos que muchos de ellos pesan más de 10 kilos. Entonces, eran pacientitos que se podían manejar de cierta manera y de forma adecuada por un cierre percutáneo, o que se beneficiaban con esto, en comparación a los pacientitos que tienen una CIV muscular, que es más complejo manejarlo, ¿no? Los pacientitos, o bueno, los casos de las CIV subarteriales, las que son denominadas doblemente relacionadas, estas van a ser del 5 al 7% de todas las CIVs,
Y en este tipo de casos, ellos lo comentaban que el intentar un cierre transcatéter está contraindicado por la dificultad de colocar el dispositivo y que permanezca fijo, ya que estos pacientitos lo que van a presentar es o embolización o va a ser demasiada fuga periférica y que puede generar que se tenga que hacer alguna otra modificación. En este tipo de casos, si se llega a considerar como opción, debe ser una CIB única y las complicaciones nuevamente vuelven a ser el bloqueo AB, la arritmia, y en este caso se agrega lo que es la insuficiencia valvular, tanto pulmonar como aórtica, como una de las principales complicaciones asociadas. Pues bueno, las limitaciones del artículo, ya que es un artículo de revisión, únicamente se comentan, no hay unas conclusiones generales. Sin embargo, las limitaciones del artículo es que ellos comentaban que de todo lo que estuvieron revisando, la colocación preventricular de los dispositivos es segura y es efectiva de manera potencial, y la técnica que se recomienda es la técnica perventricular. Se recomienda sobre todo en CIVs musculares. Hay que usarlo con cuidado esta técnica en CIVs perimembranosas y subarteriales por las complicaciones a las que está asociada, y hace falta estudios que realicen un seguimiento a largo plazo en diferentes pacientes. Pues son diferentes estudios y en estos mismos estudios comentan el seguimiento. Estos son los dos formatos que se dan. Perdón, esta es una diapositiva mezclada. Y pues nada más, fue lo que se comentaba en el artículo que estábamos revisando. No sé si tienen algún comentario, si tienen alguna observación. Gracias, Oscarito. Y ahorita platicamos el siguiente artículo. No sé si alguien tenga algún comentario en particular. Digo, creo que el otro artículo va en relación mucho al mismo tema. Entonces, no sé si alguien tenga un comentario en particular o vemos el siguiente bueno. Y al final hacemos como los comentarios generales. A ver, por ahí, Moy nos está preguntando de qué tamaño son las guías que se están utilizando. No sé si ahí alguno de los hemodinamistas puede ayudar con el tamaño de las guías. David, Dani anda por ahí también. Quizá probablemente se refiere, quizá también se refiere a los introductores a las vainas que se utilizan, ¿no? Las guías en general son guías de 0.035 pulgadas y los introductores varían hasta 7, 8 French en general para los dispositivos que se están usando comúnmente en CIVs. Muy bien, gracias, David. Sí. ¿Vemos el otro artículo o algo? Perdón, doctor, ¿usted quiere comentar algo? No, nomás comentar cuando la pregunta de Moy, yo creo que se refiere a lo largo de las guías, ¿no? También. Lo que pasa es que cuando hemos hecho algún procedimiento híbrido nosotros de este tipo, tienen que traer ustedes sus guías esas largas, hidrofílicas, larguísimas, con los catéteres larguísimos, como si estuviéramos, las vainas largas, como si estuviéramos poniéndolo desde la femoral. Pero bueno, pues eso es nada más cuestión de estarlo ahí poniendo en el campo operatorio, ¿no? Y entonces, para que no se esté angulando, lo tienen que hacer casi desde los pies del niño, ¿no? El estar pasando la guía. Y, y pues nada más. Y específicamente este artículo a mí me llamó la atención los tipos de dispositivos. Entonces, bueno, pues lo interesante es qué variedades de CIV son las que son mejores para cerrar. Porque en un bebecito chiquito, bueno, pues sí lo puedo cerrar de una vez su comunicación interventricular con un dispositivo sin entrar a bomba rápido y con la ayuda de hemodinamia, pues ya se resuelve el problema, ¿no? Y mejora el niño clínicamente y no tiene tanta morbilidad. O sea, se ahorra uno la cirugía de corazón abierto, ¿no? Bueno. Muy bien. Si quieres, vemos entonces el siguiente, Oscarito, y hacemos los comentarios generales. Sí, claro. Es que va muy relacionado con el previo, ¿no? Sí, seguro.
Voy proyectando. Muy bien. Bueno, el siguiente artículo, pues es el primer artículo que fue presentado, que se realizó del cierre perventricular a nivel de la CIB muscular. Este artículo fue publicado en la revista de enfermedades cardíacas congénitas, de cirugía de enfermedades cardíacas congénitas, y esta revista tiene un factor de impacto de 5.6. Sin embargo, al ser un artículo que habla de la experiencia de un centro, del centro de Emily Bacha, el nivel de evidencia es bajo, es un nivel de evidencia 4 y un grado de recomendación C. Y pues bueno, ellos hablaban en un principio que el abordaje y el tratamiento de una CIB muscular percutáneo quirúrgico tiene varias limitantes e inconvenientes. Esto es debido al tamaño del pacientito, esto es debido a la anatomía y que puede ser, que puede presentar diferentes complicaciones por esto, ¿no? Ellos describen la experiencia que tienen en el cierre en su hospital con cierre perventricular sin utilizar la bomba de circulación extracorpórea. Ellos, como método, es que realizaban el procedimiento similar al previo que ya les habíamos comentado en el artículo previo, y ellos estaban realizando una esternotomía media parcial o una incisión subsifoidea mínima. En todos los casos usaron ecocardiograma transesofágico y realizaron una punción en la pared libre del ventrículo derecho. Los casos que ellos escogieron fueron previamente seleccionados de ciertos tipos y ciertas características de las CIBs. Los resultados es que tuvieron 6 pacientes en la experiencia de ellos. No usaron bomba en estos pacientitos y no reportaban complicaciones en la misma. Y pues las conclusiones de ellos, realmente es un artículo que hablaba de la experiencia del centro y que ellos recomendaban el uso de este tipo de procedimientos, el cierre perventricular de las múltiples CIBs musculares. Ellos lo comentan como seguro y efectivo y lo recomendaban para realizar en diferentes centros, y a partir de este artículo se empezaron a hacer diferentes centros empezaron a aplicarlo y diferentes centros empezaron a tener algunas series un poco más grandes. Ellos en su artículo también comentan que este tipo de procedimiento puede llegar a ser un tratamiento de elección en las CIBs musculares, sin embargo no ha llegado a ser el estándar de oro. Y pues bueno, les presento parte pues de lo que es el caso clínico, la manera en la cual se resuelve el pacientito que nos tuvimos. Esto es cómo se preparaba el dispositivo. Como pueden ver, es la exteriorización y tenemos que estar, tiene que estar familiarizado la persona con el despliegue del dispositivo. La guía, como comentan, se fijan, esta es una guía que está reducida. Esta es una guía que se mandó a hacer de manera artesanal, por así decirlo, por parte de unos hemodinamistas del hospital del Ignacio Chávez. Esta guía es una guía más delgada, más corta, perdón. Y por eso se puede manipular de una manera más fácil. Y esto yo creo que es parte de lo que se puede hacer para asegurarse que el procedimiento sea más fácil de realizar, ¿no? Y el procedimiento, como pueden ver, es un procedimiento que la verdad sí llega a presentar sangrado. ¿Por qué no? A pesar de que teníamos doble jareta, al momento de que se está manipulando es difícil, sobre todo en la presentación en la cual se encuentra. En el caso de nuestro niño, este pacientito tenía una CIB que estaba muy apical. Como pueden ver, las jaretas nosotros las pusimos prácticamente en la cara diafragmática. Tuvimos que hacer la incisión media esternotomía parcial y teníamos una exposición de cierta manera adecuada. Sin embargo, al ser la cara inferior, era más complicado realizar el abordaje. Es parte del procedimiento en el cual se está realizando la introducción. Como pueden ver, la guía cortada es lo que nos facilita demasiado. Ya se realizó la colocación de la jareta. Ahí la abrimos un poco y ahí es donde se empieza a introducir la camisa. Esto es muy importante, estarlo guiando siempre por ecocardiograma.
En nuestro caso, en nuestro hospital, en este momento no tenemos la sonda transesofágica para niños de este tamaño. Es un niño de 3 kilos, entonces no teníamos la sonda transesofágica para hacerlo. Aquí está la doctora Cobian, ella es ecocardiografista y está realizando el ecocardiograma transtorácico, mientras nosotros realizamos la punción. Realmente fue un procedimiento complicado por esto, porque estamos haciendo adaptaciones del procedimiento original, ¿no? Entonces, aquí, en esta parte, pueden ver la colocación del dispositivo, cómo queda al final de cuentas el dispositivo ya, ya colocado en la CIB. El dispositivo se debe de escoger de una manera en la cual si tienes una CIB, debes considerar que sea 2 milímetros un poquito más grande el dispositivo en comparación a tu CIB, ya que al momento de que se expande, debe quedar fijo en esa zona. Entonces, sí fue realmente un caso complejo, pero el paciente, la verdad es que ha ido respondiendo bien. El paciente sale extubado, el paciente sale con sonda, pero realmente todo lo que vieron, el sangrado quirúrgico que presentó en ese momento, estuvo manejando de manera adecuada por parte de anestesiología y que fue lo que nos permitió continuar con el procedimiento. Ese sangrado, pues, se tiene que estar reponiendo de manera continua y de manera agresiva por parte de anestesiología. El paciente, pues, sale extubado, sale en buenas condiciones y está prácticamente a nada de irse a su casa, ¿no? Entonces, experiencia, comentarios personales, ese tipo de técnicas, yo creo que son técnicas que se pueden realizar. No es necesario contar con todo el equipo, hablando de ecocardiograma transesofágico para todos los centros, porque hay centros en los cuales de plano no los tenemos, pero se puede realizar. Hay que tener el respaldo de la bomba de circulación extracorpórea por alguna complicación y hay que tener todo el equipo preparado, incluso anestesiología debe estar preparado para ese tipo de sangrados que se pueden llegar a presentar, ¿no? Pues es la experiencia que tuvimos en el caso. Digo, todavía me falta capturar algunas otras imágenes o recabar algunas otras imágenes para presentarles el caso más en forma, pero pues en general lo que les quería compartir, que es un procedimiento que realmente, como comentan, se puede realizar a corazón latiendo y que se puede realizar en diferentes centros sin necesidad de tener equipo muy especializado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Oscarito. La verdad es que yo quiero felicitarte porque, digo, sé que llegaste a un buen lugar, pero que esto depende del trabajo multidisciplinario. A mí me llama mucho la atención que cuando presentaste el caso, digo, nosotros tenemos ahí alguna experiencia también en el Infantil de México, pero yo lo que busqué, no hay ningún caso menor de 5 kilos. No sé si alguien tenga algo. La verdad es que yo vi, hay un estudio de los chinos que reportaron casi 1000 pacientes y la mayoría son niños mayores de 5 años. Entonces, pues la verdad es que te felicito por eso. La verdad es que yo cuando leí el primer artículo y pues que hablaba de múltiples complicaciones, etcétera, dices, bueno, la verdad es que la CIB para nosotros es un procedimiento, pues si no de rutina, porque sigue siendo, digo, un procedimiento que implica a todo el grupo, pues son procedimientos que realmente hacemos, el más frecuente que nosotros hacemos, que realmente las complicaciones pueden ser mínimas. Y a lo mejor yo decía, bueno, probablemente el riesgo de hacer el procedimiento híbrido comparado con la cirugía realmente sí tiene pues un punto muy a favor, sobre todo por los costos, ¿no? Pero después viendo el resto de los estudios y lo que publican los chinos, que parece que son los que tienen mucha experiencia, la verdad es que creo que es una opción bastante importante que se debe considerar, y no solamente porque estamos hablando de las CIBs musculares, ¿no? Los chinos están cerrando CIBs perimembranosas. Seguramente ahorita los hemodinamistas nos van a hablar más del caso, pero están cerrando CIB perimembranosas. Están haciendo realmente una innovación porque están haciendo toracotomía derechas, esas incisiones externales. La verdad es que creo que es un campo que va a ganar terreno en algún momento, y que cada vez están haciendo, nos está ampliando más el panorama, sobre todo pues pensar que es una de las cardiopatías más complejas. Entonces, creo que esta parte de
la mini toracotomía. Seguramente pronto vamos a estar hablando de toracoscopía o de cirugía robótica en esto. Y bueno, pues al final de cuentas, saber que la CIB, pues a pesar de que es un procedimiento que hacemos todo el tiempo, no deja de poder, riesgo potencial de problemas neurológicos, bloqueos, la misma cicatriz. Yo sé que nosotros nos dedicamos a eso y que realmente muchas veces dejamos en segundo término la parte estética, pero al final del día también sigue siendo un tema que a largo mediano plazo va a influir para la toma de decisiones, las mismas lesiones por reperfusiones que se va a presentar por la cirugía con la bomba. Entonces, me llama mucho la atención. Voy a enviarles yo ese par de artículos que encontré de los chinos, 1000, y luego hacen otro de 100 casos, la verdad, y te digo, están cerrando todo tipo de CVs. La verdad es que llama mucho la atención. Entonces, yo dejaría como en la mesa para los que estamos conectados, primero ver o sea, en qué terreno estamos, sobre todo, bueno, nosotros en la Ciudad de México, no sé, en Latinoamérica, Milena, con los dispositivos, la disponibilidad de los dispositivos, porque uno de los puntos también es que ellos, pues los chinos hacen sus dispositivos y obvio es mucho más barato, ¿no? Pero ¿cómo estamos en ese panorama? ¿Cómo estamos en la posibilidad de cerrar una CIB perimembranosa, que sabemos que son las más comunes? Y bueno, pues ya al final, ¿cuál es el manejo posterior, no? Porque estamos, o sea, por ejemplo, estos niños, creo que la mayoría dejan doble antiagregante plaquetario, etcétera. Entonces, ¿cómo en qué terreno estamos? Pero de verdad, muchas felicidades, Oscar, por este caso y sé que van a venir muchos más importantes. No sé si alguien más tenga algún comentario. Sí, bueno, parte también que se me olvidó comentarles, este tipo de procedimientos, bueno, lo realizamos en conjunto, pues todo el equipo, pues al final de cuentas, como pueden ver, estaba la doctora de ecocardiograma, estaban los de hemodinamia, estaban los cirujanos, estaban pues, todo el equipo junto, ¿no? Al final de cuentas, y que solo así se puede realizar, ¿no? A estos niños, antes de hacer la punción, es importante tenerla, anticoagularlos. Les pasamos la media dosis de lo que se usa para la cirugía, la circulación extracorpórea. Al final de cuentas, ya cuando se coloca el dispositivo, se revierte y a las 24 horas se inicia el manejo con antiagregante plaquetario. Hay dispositivos a los cuales ya no requieren antiagregante plaquetario. En este caso, se usó únicamente 24 horas y se suspendió. Por el tipo de dispositivo, la verdad es que no tengo bien el dato del dispositivo que usamos, pero este tipo de dispositivos ya no se recomendaba usar el antiagregante. Sobre todo por el tamaño fue que se decidió dejar 24 horas y nada más. Sí, yo tengo algunas cosas. En primer lugar, y bueno, en relación al caso que hicieron ustedes, está bien, nada más, también ya hay eco intravascular. Entonces, también en un momento dado hay que ver que se pueda hacer el eco intravascular para poder, o sea, siempre es bueno para los procedimientos de hemodinamia, pueden hacerlos guiados por eco intravascular y también pueden, aun cuando lo hagan en hemodinamia, y bueno, más los procedimientos híbridos también nos puede ayudar el eco intravascular. Y también, bueno, tener una sonda pequeña para tener el eco transesofágico, porque pues sí, te va a estar estorbando ahí el transductor cuando se tenga que hacer el eco. Pero bueno, no, pues bueno, así pesamos todo, ¿no? Así yo me acuerdo en el hospital infantil, eco transoperatorio, y teníamos que ponerle una manga de plástico al transductor del ecocardiograma. Entonces, en el hospital, pues, así se empezaron a hacer los ecos transoperatorios, ¿no? Ni siquiera transesofágico, sino transoperatorio. Y eso era por un lado. Y no, más bien lo que me gustaría es saber realmente cuál es o qué disponibilidad tenemos en México de los dispositivos para las CIBs perimembranosas, porque bueno, pues sí, la CIB perimembranosa es la más frecuente, pero un dispositivo convencional de CIB muscular, que es el que hemos usado nosotros, pues no se puede poner ahí. Entonces, sí funcionan. Y bueno, creo que lo dice el artículo, la principal ventaja de hacerlo transtorácico a visión directa, pues, del ventrículo, es que los dispositivos que son para CIB perimembranosa se anclan digamos que como son medio ovalados, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que se anclan nada más en una parte, ya no se anclan, o sea, quedan anclados, pero ya quedan separando a nivel de la tricúspide, ahí ya no
tienen un anclaje tan fuerte o tan amplio, pues ya el tamaño del dispositivo. Bueno, los hemodinamistas le nombran a cada medida del dispositivo, le llaman, que si la parte circular, la parte interna, no sé, ellos ahorita que nos saquen de la duda, pero sí hacerlo a visión directa, uno puede poner este dispositivo y la guía de hacia dónde debe ir la CIB la puede uno manipular mucho más fácilmente que con un catéter largo desde la femoral, ¿no? Pero bueno, no sé, David y ¿quién más está? ¿Iñaki está o no? No, doctor, no, yo, Iñaki está. No más, ahorita el único hemodinamista es David, ¿sí, verdad? Dani y está, creo que Orlando Cocavi. Ah, ok. Bueno, pues no sé qué opinan los hemodinamistas de eso, de los dispositivos para CIBs de otro tipo que no sean musculares. Pusieron se fueron al baño. Hola, yo antes de que, bueno, cederle la palabra a David, quería hacer un poco un comentario respecto a lo del eco. La verdad es que así como Charlie, yo todos los artículos que me encontré fueron chinos, todos. Y hay uno que me gustó bastante, que es otro tipo de pacientes en donde tienen cardiopatías complejas, en donde el cierre perventricular se hizo en pacientes en donde habían, después de la corrección inicial, quedado con defectos residuales que eran hemodinámicamente significativos, y esos fueron los pacientes que se utilizaron, bueno, que pasaron a este cierre. Este artículo me llamó la atención por eso, porque son pacientes que, vamos, es otro grupo de pacientes en donde tal vez podríamos explorar ese tipo de técnicas. La mayoría pacientes con tetralogía de Fallot o dobles vías de salida, en donde se intentaba la corrección quirúrgica, pero en casos en donde la CIB era de difícil acceso o había defectos residuales importantes, bueno, pasaban a cierre por perventricular. Y justo este grupo de pacientes eran igual pacientes pequeños, de hecho la media de meses era 20 meses, pero iba en un rango muy amplio, inclusive el peso también iba desde los 3 kilos. Entonces, un poco a raíz del paciente que presentó Oscar. Y lo que les quería comentar es eso, que ellos hacen una pues, alusión al uso de ecocardiograma transtorácico con una aproximación subcostal en el paciente que es pequeño. O sea, los pacientes, sobre todo de menores de 5 kilos, tienen una excelente ventana subcostal que ellos sugieren, sobre todo en lugares en donde no se tiene acceso a una sonda neonatal, porque inclusive la pediátrica en ese rango de kilos pudiera ser una opción por el peso del paciente, utilizar un abordaje subcostal, y de hecho ellos pues ven que es bastante bueno para definir los bordes, la interacción con cualquier estructura mayor, ya sea válvula tricúspide, aorta. Entonces, esa sería otra pues alternativa, como en centros, como mencionabas, Oscar, en donde pues no tienen acceso a una sonda transesofágica. Y vamos, lo que decía de cubrirlo con algo estéril y todo, pues se hace, pero se trata de no estorbar tanto con el campo quirúrgico que ustedes van a tener. Y pues sí, básicamente eso. Creo que la valoración ecocardiográfica pre y durante el procedimiento es invaluable. De hecho, pues a partir de eso es que se toma la decisión de qué dispositivo, qué tipo de dispositivo. Y bueno, sí me gustaría escuchar a David respecto a si tenemos disponibles esos dispositivos tan padres que se ven en los artículos asimétricos, en donde ellos están cerrando comunicaciones subaórticas, interarteriales. Pareciera bastante sencilla, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. Gracias, Gavita. Hola. Bueno, creo que el tema de las CIBs perimembranosas está un poquito relacionado a la probabilidad de que hagan bloqueos AB, como ya se comentó, en un porcentaje de alrededor del 8%, 10%, en las mejores series en manos expertas, desarrollan bloqueo AB. De hecho, en los artículos, una de las ventajas del abordaje perventricular, creo que lo mencionó también Oscar, es la conversión rápida a una cirugía abierta. En el caso, por ejemplo, de un bloqueo AB, la indicación es que se aborte el procedimiento y se cambie a un abordaje quirúrgico. Recientemente, de hecho,
en enero del 2020, se publicó una experiencia en México respecto a cierre de ceibes perimembranosas. Llama la atención. ¿Puedo compartir, Charlie? Sí, por supuesto. Esta es una serie que se acaba de publicar, basada aquí en México. Básicamente son economistas del grupo de Chávez, con los que participó Oscar. Creo que fue el doctor Sandoval, ¿no, Oscar? En esta ocasión. Ok. Y estuvo Jones, creo también. Bueno, el punto aquí es que ellos hablan de cierre de ceibes perimembranosas. Cuando uno estudia sus angiografías, los dispositivos que usaron, llama mucho la atención que están reportando dispositivos que no son los habituales. Los que mencionó ahorita Oscar, básicamente se pueden clasificar en dos tipos. Les voy a compartir ahorita los tipos convencionales de los dispositivos que fueron diseñados para CIB. Tenemos básicamente dos tipos, los tipos simétricos y los asimétricos. Ustedes pueden observar aquí, voy a señalar cuáles son los simétricos. Estos son los simétricos. Y en cambio, los que voy a señalar en rojo son los asimétricos. ¿Sale? Vamos a poner un tercer grupo en amarillo, que es este dispositivo, que es el dispositivo que habitualmente usamos para ocluir conductos arteriosos cónicos. Si hablamos de estos son los que tienen los dos discos, se llaman simétricos porque los dos discos exceden a la cintura con una distancia similar, que es aproximadamente 2 milímetros. En cambio, pueden observar que básicamente no tiene una diferencia contra la cintura, un borde. Y pueden ver que el otro cabo del disco donde se hace el entrelazado de las guías de nitinol, esto que les estoy marcando aquí, está movido hacia el lado donde el disco es excéntrico. Es decir, tiene un punto donde no hay borde y otro donde el borde está exagerado, por así decirlo. Y esta marca sirve para distinguirlo. Entonces, la idea de estos dispositivos es que se implanten debajo de la válvula aórtica. Supongamos que la válvula aórtica quedaría así. ¿De acuerdo? La idea es que este borde del disco no interactúe con las valvas de la aorta, de manera que no se produzca insuficiencia. También el otro punto es que al no tener este borde, se ejerce la menor presión sobre el nodo AB. Lo que llama la atención de lo que se ha publicado es que cuando se está usando realmente, se están usando los dispositivos en ceibes perimembranosas que casi no tienen borde con respecto a la válvula aórtica. Eso pudiera ser un factor de riesgo para desarrollar bloqueo. Voy a compartirles otro artículo. Bueno, terminemos de ver ¿no? Este es el que les comento que se publicó en enero con el grupo del que estuvo ayudándole a Oscar. Y como pueden observar, estas nomenclaturas ADO, ADO, ABP. ADO significa Amplaxer Duct Occluder, o sea, son oclusores para conducto. Y este es un oclusor de vasos, vascular plug, es el que usamos, por ejemplo, cuando ustedes han visto que ocluimos Blaylock. Entonces, si ustedes ven las angiografías, por ejemplo, vean esta. Aquí se puede observar, esta es una CIB perimembranosa que es pequeña, que tiene un saco de tejido a posición tricuspidio, y esto genera una zona de seguridad para implantar un dispositivo, como lo pueden observar aquí. Como pueden ver, el dispositivo quedó por completo, este es el disco, quedó por completo en el saco que se hace de la bolsa del tejido de aposición tricuspidio.
Y en este caso se está usando un dispositivo que tiene un disco y un cuerpo, es decir, es el dispositivo que normalmente se usa para cerrar un conducto arterioso. Entonces, en este caso, el factor de seguridad es que hay una bolsa importante que hace el tejido de posición tricuspidio, ¿no? Si vemos los otros discos, las otras angiografías van a observar que son CIVs, por ejemplo, esta que ellos llaman perimembranosa. Como ustedes pueden observar de la válvula, que la válvula está aquí, a este borde hay un espacio bastante significativo. El dispositivo además tiene una cintura muy pronunciada, que es esta. No sé cuánto mide, pero si lo comparamos con un catéter y decimos que es de 5 French, lo cual más o menos es como 1.5 milímetros, más o menos esto mide quizá el doble, es decir, unos 3, 4 milímetros quizás se medía esta CIV. Es una CIV pequeña y fue cerrada con un dispositivo que aquí se menciona es de tipo de oclusor de conducto con 2 discos. Este es una que además fue cerrado con un vascular plug. Y como pueden observar, también hay un pequeño borde aquí debajo de la válvula aórtica. Entonces, las evidencias que muestran son CIVs básicamente, en general, pequeñas, asociadas con 2 factores de seguridad que son importantes. El primer factor de seguridad es que haya un borde debajo de la válvula aórtica, y el segundo, que pudiera sustituirlo, sería que haya una bolsa causada por el tejido de posición tricuspidio. Estos son factores que ya se han considerado siempre de seguridad para cerrar una CIV perimembranosa. El punto más importante sería cerrar CIVs perimembranosas como habitualmente las vemos en edad pediátrica cuando se indica su cierre. Cuando se indica su cierre, generalmente son CIVs muy grandes, que producen una inestabilidad hemodinámica, que producen un cortocircuito grande y que además es frecuente que no tengan bordes seguros para la válvula aórtica. Quiero encontrar el otro artículo que tenía. Si nos puedes compartir también los artículos, David. Sí, claro. Para Entonces, respecto a los dispositivos, claramente lo que ellos están mostrando aquí, por ejemplo, que es una serie con básicamente dispositivos de conducto, es obviamente reproducible, pero la verdad es que son CIVs pequeñas en general. Por otro lado, reproducir, el reto está quizá en CIVs grandes, pero hay que clasificarlas en 2 tipos. Aquellos que tienen factores de seguridad, que en el artículo que les comentaba y no lo encuentro, en realidad es una serie donde se seleccionó muy bien a los pacientes y se está hablando de bastante buenos resultados. No los tengo aquí. Ahorita se los comparto. Sí, seguro, sí. Los criterios de selección implican el borde ese que les digo debajo de la válvula aórtica de más de 4 milímetros inclusive. ¿Sí? Es una serie un poco más regulada con 320 pacientes y se pueden usar dispositivos como el asimétrico que les comento. Siempre creo que no estoy seguro de cómo vean ustedes respecto al riesgo de bloqueo AB, doctor Bolio, Charlie. ¿Cuánto considerarían ustedes que sería el riesgo de un bloqueo AB en un cierre de CIV perimembranosa? Que básicamente lo que tenemos nosotros entendido es que en la cirugía actual el riesgo es menor, es mucho menor probablemente. Sí, fíjate que yo, justo en ese aspecto, como les comentaba de inicio, en los artículos, o sea, decía yo, a ver, la cirugía, el tratamiento quirúrgico de la CIV para nosotros hoy es como algo más de rutina, y a fin de cuentas creo que las complicaciones no son tan evidentes. Pero a mí me sorprendió, digo, este artículo mexicano, pero me sorprendió de los chinos, donde tienen casi 1000 niños, donde aproximadamente el 60 y tantos % son perimembranosas y el índice de bloqueo que ellos reportan es abajo del 4%. Pues ahí es donde dices, bueno, esa curva de aprendizaje, ahora ellos hacen sus dispositivos también, que eso es lo que tú dices, la disponibilidad que nosotros tenemos en México es más bien el adaptar otro tipo de dispositivos a este tipo de procedimientos, pero ellos hacen sus dispositivos incluso mucho más barato, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final es un tema
que seguramente va a venir a dar más de qué hablar, ¿no? No sé, doctor. Creo que un tema importante que podemos poner a discusión aquí es por qué en Estados Unidos, que es un asunto que el doctor Ermenger también comenta y que tiene un cierto criterio basado en lo que tú comentas, Charlie, la seguridad que ha alcanzado ya la cirugía, ¿no? Con respecto a CIVs perimembranosas. ¿Por qué los grupos de Estados Unidos no han progresado tanto y no parece haber tanto interés, como en el caso de los chinos, a una migración a que el procedimiento en CIVs de riesgo, ¿verdad?, sean cambiados de cirugía a abordaje percutáneo? Yo pienso que eventualmente, probablemente aquellas CIVs que no sean tan grandes en niños, que tengan un borde debajo de la válvula aórtica de más de 4 milímetros o que tengan un saco protegido a posición tricuspidio, probablemente va a migrar, incluso en Estados Unidos en el futuro, a que sean intervenidas por cateterismo. Pero yo supongo que las otras, probablemente a esos grupos que tienen esos resultados excelentes, quizá no les interese fácilmente migrar a esos resultados. Pero como dices tú, Charlie, los chinos han estado teniendo resultados que el problema es que no se han reproducido a la misma magnitud en otros lugares y quizá eso evita que haya ensayos clínicos. La verdad es que para hacer esto debería haber ensayos clínicos aleatorizados. Claro. Si nos queremos meter a este asunto por asuntos de ética, tendríamos que hacer ensayos clínicos aleatorizados donde se pueda medir realmente el efecto de cerrarlas por cateterismo versus un abordaje quirúrgico, dada la evidencia que hay de que la cirugía tiene resultados muy seguros para el cierre de CIV. Ahora, pensando mal, como muchas cosas en medicina, o sea, los chinos son los principales productores de ese tipo de dispositivos, me imagino. Pues hoy ellos tienen que promocionar sus dispositivos para usarse, ¿no? Mira, si uno habla con los hemodinamistas como el doctor Sandoval, por ejemplo, el doctor Sandoval tiene mucha confianza en lo que hacen y obviamente tienen buenos resultados. Solo que hay que comprender que también tienen criterios de selección, ¿verdad? De acuerdo. Es decir, cierto grupo de pacientes con estas características que ya comentamos, es probable que el cierre percutáneo sea seguro. Lamentablemente, la mayoría de los pacientes pequeños que se intervienen y que realmente necesitan una intervención, estamos hablando de niños, por ejemplo, de menos de 1 año, 2 años, que están desnutridos, que tienen CIVs no restrictivas, probablemente la mayoría de ese grupo de niños no tengan criterios de seguridad para intervenirlos percutáneamente. Ah, de acuerdo. Doctor Bolli, ¿nos quería comentar algo? Sí, no, pues yo creo que todo tiene que ver, como dice David, con la seguridad del paciente. Entonces, el arriesgarse o el tener ahorita un procedimiento que me produce el riesgo de que mi paciente me diga por qué me hiciste ese procedimiento que tenía un 60 o un 30 o 40% de posibilidades de dejarme bloqueado y sí me bloqueé, y por qué no me hiciste el procedimiento abierto donde es el 2% o el 1% de probabilidades de dejarme bloqueado. Sin embargo, yo creo que una posición intermedia, bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, el gasto, o sea, también en nuestro medio, ¿para qué estar desperdiciando el costo de un Amplatzer o de un dispositivo de estos con ese riesgo, además de dejar bloqueado, si nos va bien con las CIVs? Entonces, ¿para qué pues es riesgo y es gasto? Pero si tuviéramos los dispositivos, una opción intermedia puede ser irse acostumbrando, o sea, habituarse al uso de los dispositivos a visión directa. Y es un poco lo que se está haciendo con estos, o con el cierre perventricular, pues. No, o sea, los procedimientos híbridos. Eso ayuda también. El hemodinamista también puede tomar en cuenta que si quiere incursionar en procedimientos con Amplatzers de un posicionamiento más difícil o que pueden tener el riesgo de producir bloqueo, bueno, entre hacerlo perventricular o en un momento dado a visión directa, que también eso es algo que yo a veces he comentado, dice, si ya lo estás viendo ahí, pues ya para qué le pones el Amplatzer, ya mejor, ciérralo con puntos y con un parche. Sí y no, porque finalmente la única forma de progresar
es así. O sea, si yo abro al niño, le voy a cerrar la comunicación interventricular y tengo el dispositivo, y sobre todo en aquellos que tienen otras cosas, puedo ahorrar tiempo y puedo disminuir las complicaciones poniendo el dispositivo ahí a visión directa. Como lo estoy haciendo a visión directa, el hemodinamista también lo está viendo y se imagina ya después cuando lo haga por cateterismo cómo estaba la marca, hacia dónde debe estar la parte asimétrica del Amplatzer, etcétera. Y a visión directa hay menos riesgo de dejar el bloqueo. Entonces, yo creo que es cuestión, no, o sea, no es solo cuestión de hacerlo. Ahora, sí, los gringos, como dice el doctor Ermenger, ¿por qué los gringos no han incursionado? ¿Por qué? Pues porque ellos tienen la costumbre de demandar y ellos te demandan hasta porque si les pusiste uno rosa en vez de uno azul, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, pues sí, cada grupo o cada idiosincrasia tiene las posibilidades de resolver sus problemas, ¿no? Entonces, nosotros pues, tenemos que tomar decisiones en base, 1, a costos, 2, a riesgos de riesgos médicos, pues, riesgos para el paciente, 3, disponibilidad de estos asuntos que tengamos, y 4, también capacidad como grupo, no porque queramos o no, sino porque cada quien tiene cosas que hacer que finalmente son cuestiones, digamos, económicas o organizacionales, de que nos podamos poner todos de acuerdo para, ok, hoy voy a operar o vamos a hacer un grupo de pacientes que tengan CIVs perimembranosas, que por ecocardiograma le vean que tiene tejido de aposición y que para que los hemodinamistas aprendan, los vamos a hacer a visión directa, anclando el Amplatzer sobre ese tejido de aposición para disminuir el riesgo de bloqueo. Y bueno, pues así. Y la otra, CIVs de difícil acceso, que no veo tan fácilmente, bueno, pues es mejor como una CIV apical o algo, bueno, pues esa ya sé que no voy a poder cerrarla fácilmente, ok, vamos a tratar de hacerla perventricular por cateterismo, pero es muy difícil también ponernos de acuerdo porque pues tenemos exceso de trabajo, ¿no? También. Entonces, yo creo que es multifactorial, son muchas variables y bueno, depende del abordaje, hablando como como grupo cardioquirúrgico, pues para poder llegar al punto donde nos estemos aventando a hacer perimembranosas o doblemente relacionadas o qué sé yo, disminuyendo los riesgos de bloqueo, primero tenemos que tener la disponibilidad y la costumbre y la rutina de estar cerrando a lo mejor las CIVs musculares con Amplatzers simétricos por procedimientos por cateterismo o por híbridos, por procedimientos híbridos. Y una cosa, finalmente, que también el grado de complejidad depende de cada grupo, pero ir por etapas, ir primero, no querer correr sin saber caminar primero. Entonces, ir aprendiendo a caminar con los casos más comunes, más fáciles, en los que nos podemos poner de acuerdo, hasta ir llegando a todo esto. Y atrás de todo esto, bueno, pues está el dinero, ¿no? En la medida en que podamos tener. Si tuviéramos ahí dispositivos, dame ahora un asimétrico, dame una de estos, oye, estoy operando, sácate uno, tráetelo y ahí está, y no tener que hacer la carta, llamar al proveedor, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces eso complica las cosas, ¿no? Esto me recuerda como cuando Teléfonos de México era del gobierno, que si querías un teléfono nuevo, si tú te casabas o ponías tu departamento y querías teléfono, una línea de teléfono para tu casa, tenías que ir a hacer la solicitud y no había líneas de teléfono, y solo que por ahí alguien diera de baja alguna por tu zona, podías conseguir una línea de teléfono. Y en cambio, en Estados Unidos, hablabas, oigan, necesito un teléfono nuevo, iban y te lo instalaban en ese momento, un poco como es ahora aquí en México. Entonces, ellos no entendían que no teníamos líneas de teléfono. Pues o sea, hazlo por teléfono. No, pues manda los datos por teléfono. Pues no tengo que contratar una línea. Bueno, pues contrata una línea. No, pues no hay líneas. ¿Cómo que no hay líneas? O sea, eso no es incomprensible, ¿no? Entonces, yo creo que cada grupo, dependiendo de la etapa en la que esté,
puede hacer las cosas. Y que se puedan realmente sistematizar, porque de nada sirve, ok, hoy tengo un proyecto, me dan una lana, voy a cerrar con Amplatzer 5 pacientes, ok, ya les fue bien, ok, ya. Y ahora, bueno, pues a seguir operando los demás. No, tampoco se trata de eso, ¿no? Pero nomás es desperdiciar el dinero, porque ni aprenden ni nos volvemos costumbre, ¿no? Entonces, pues yo creo que por pasos lo que hizo Oscar estuvo perfecto. Creo que nosotros debemos seguir haciendo este tipo de casos e intentar hacerlos cuando surge una CIB muscular que podemos hacer perventricular, pues la hacemos perventricular, ¿no? Y y bueno, empezar a hacer nuestra experiencia. Y si vamos teniendo más disponibilidad, pues ir creciendo y ya que sea cierta rutina, ya se avienta uno a hacer los casos más complejos, ¿no? Como cualquier procedimiento, ¿no? Yo digo, el objetivo también, y la mayoría de los artículos y lo que hablaba Oscar era de las CIBs musculares. Y llama la atención también que refieren a aquellos pacientes que pueden tener algún otro defecto, ¿no? Entonces, como decía en algún momento, para ahorrarte tiempo de bomba o incluso cerrar una CIB muscular no está tan sencillo, se puede hacer como el cierre híbrido y posteriormente hacer el resto. La verdad es que, digo, nuevamente, Oscar, la verdad es que me da mucho gusto, muchas felicidades. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario, algo. Carlos, a ti te ha tocado vivir varios procedimientos híbridos Justo y tienen ventajas. Está padre, está muy padre. O sea, cuando lo hemos hecho. También se pueden complicar, pero por la falta de experiencia. Pero eso ya no se complicará. El siguiente no nos vuelve a pasar, ¿no? Que es sangre de atrás del ventrículo o algo, ¿no? Eso es justo, le comentaba yo recién, digo, para rapidísimo, un niño que hicimos algo similar, solamente que se perforó el ventrículo izquierdo, salió a la terapia, pasó días, semanas y no se, o sea, se evidenciaba parcialmente esa perforación del ventrículo izquierdo hasta que se tuvo que operar. Y bueno, al final de cuentas, digo, son casos que están ahí, que se hacen, pero digo, que sí requiere de atención y de experiencia, ¿no? Y creo que por eso es bastante válido el caso que nos presentaste, Oscar. Y una perforación del ventrículo izquierdo, nada más porque se pasó la guía más allá, o el introductor, o no sé cómo le llaman, debió haber sellado. Pero bueno, también viene la otra, no, que no se me vayan a formar trombos, no, que sí hay que dejarlo heparinizado, no, que sí, Entonces, todas esas cuestiones de manejo, son guías siempre, o sea, no son tantas citas. Cada quien en su grupo y en sus pacientes tiene que conocer los riesgos de los manejos también, ¿no? Si esta niña, a lo mejor si no se hubiera anticoagulado, o la perforación hubiera pasado desapercibida y ya se sella sola, ¿no? Pero estando anticoagulada hasta que empezó a echar sangre por atrás del ventrículo como 3 días después, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, de todo es enseñanza, ¿no? Claro. Bien. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Shirley, doctor Bolio, si pudiera nada más añadir que los dispositivos cuando se implantan necesitan de una valoración funcional al momento de implantarse. Esto implica que, por ejemplo, yo creo que Oscar obviamente se dio cuenta que uno de los criterios es observar el flujo, el cortocircuito residual. El otro aspecto es evaluar la presencia o no de bloqueo, lo cual es obviamente más importante en las CIBs perimembranosas. Por ese motivo se prefiere incluso un abordaje percutáneo o perventricular. Precisamente está desarrollado el aspecto perventricular para cerrar CIBs por el hecho de que permite mantener la función cardíaca y evaluar la interacción del dispositivo en ese momento. Es difícil evaluar en bomba qué interacción va a tener el dispositivo con la masa cardíaca, con el septum, si va a tener o no un cortocircuito residual, si va a estar estable con los latidos y si va a producir sobre todo bloqueo AB o no. De acuerdo. De parte de hemodinamia, el año pasado se cerró una CIB trabeculada, doctor, que estaba debajo de la banda moderadora. Yo creo que no se les comentó. Estamos con la mejor disposición de hacer cierres de CIB trabeculadas,
probablemente, como dice el doctor Bolio, aquellas perimembranosas que tengan factores de seguridad muy importantes, quizá pudiéramos comentarlas en el grupo. Y algo importante que mencionó Gaby, que es de destacar, en ocasiones, aparte del peso, el hecho de que haya una cariopatía adicional que se tenga que tratar, a veces es también una indicación para un abordaje perventricular, porque de todas maneras se va a abrir el paciente y se va a hacer una cirugía posterior a eso. Me da gusto ver a Roger y a Gustavo. Saludos. Y también le doy felicitaciones a Oscar por lo que está haciendo. Saludos, David. Gracias, David. Muy bien, pues digo, para comentarles nada más de la próxima semana, el doctor Enrique Pasos nos va a presentar un par de artículos y vamos a hablar de extubación temprana en la sala de operaciones y bueno, pues el impacto. Entonces, no sé si alguien tenga algún último comentario, alguna situación final. ¿Nadie? Bueno, pues vamos a dar por finalizada la sesión, la grabación. Y bueno, nos quedamos a la parte social. Gracias a todos y buenas noches.